transcurso y ya. Bueno, entonces dice lo siguiente, muchachos. Como una pequeña introducción o presentación de esa primera clase para esta asignatura de comportamiento monetario. No sé, ¿alguien alzó la mano? No sé, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar a desarrollar la clase? No sé. ¿No? Bueno. Entonces, es importante poder en este curso de comportamiento monetario, que es importante examinar cómo funcionan los mercados financieros, cómo funcionan los bonos, que son los que generalmente ofrecen los gobiernos, cómo funcionan las acciones, ¿cierto? Que la representación de una parte del capital de una empresa y obviamente cómo funciona las divisas, que es el mercado de divisas. Como ustedes ya saben, todo mercado está compuesto por dos elementos que permiten que el mercado trabaje, la oferta y la demanda. Recuerden que los compradores van a determinar siempre la demanda y los vendedores siempre van a determinar la oferta. Además, pues también es muy determinante y relevante analizar cómo funcionan las instituciones financieras, cómo funcionan los bancos, las compañías de seguro, los fondos de inversión y otras instituciones financieras, y explorar el papel del dinero en la economía. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañero, dice lo siguiente. Bueno, ¿por qué estudiar los mercados financieros? Dice que los mercados financieros son aquellos donde se transfieren fondos desde individuos que tienen un exceso de fondos disponibles. Fondos disponibles, en otras palabras, es decir, recursos monetarios, ¿cierto? Hacia transmitir, por así decirlo, esos ahorros hacia personas o empresas que tienen escasez de recursos monetarios. ¿Qué es el ahorro? Pues dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. Eso es el ahorro. Como el ahorro es dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro, pues obviamente el ahorro proviene de nuestra capacidad de ingreso. En función de nuestra capacidad de ingreso, determina la capacidad de ahorro que cada uno tenga. Por lo tanto, pues con esos ahorros, que son esos excesos en recursos monetarios, pues el sistema financiero los debe utilizar para que con base en esos recursos pueda ofrecérselos a agentes económicos como empresas o individuos. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, ya necesitamos ya comenzar a entender y comprender esos mercados. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué es el mercado de bonos y las tasas de interés? Primero, para poder entender el mercado de bonos y las tasas de interés, debo entender el término valor, ¿cierto? Y el término valor también es equivalente a decir que es un instrumento financiero. Y como es un instrumento financiero, es un derecho sobre el ingreso futuro del emisor sobre sus activos. Entendiendo entonces esta definición del valor, por lo tanto, ¿qué es un bono? Me dice que un bono es un valor de deuda que promete realizar pagos periódicos durante un periodo específico de tiempo. Es decir, que cuando un agente económico compra un bono de un determinado gobierno, dicho determinado gobierno se compromete, obviamente, a pagar unos ciertos pagos periódicos, durante un tiempo determinado.
Y obviamente la tasa de interés se refiere al costo de solicitar un préstamo, el precio que se paga por la renta de esos fondos. Como ustedes ya saben, el dinero tiene un precio implícito. ¿Cuál es el precio implícito del dinero? Pues la tasa de interés. Porque en el sistema financiero, cuando los agentes económicos se acercan al sistema financiero para poder financiar con base en un préstamo, ¿cierto? Sus diferentes inversiones, pues por el favor de poder financiar esos préstamos, pues obviamente deben pagar una tasa de interés. ¿Sí? En ese orden de idea, entonces, muchachos, definiendo y entendiendo esos dos términos principalmente, el bono y las tasas de interés, la siguiente grafiquita uno observa el comportamiento, y ahorita lo vemos al contexto de la economía colombiana, de las tasas de interés sobre los bonos seleccionados. Principalmente, obviamente, a esto se refiere a los bonos y al comportamiento de las tasas de interés en la economía estadounidense. Uno observa, muchachos, miren que bueno, que durante 1950 a 2010, el comportamiento de las tasas de interés, como el porcentaje de la tasa anual, en el caso de los bonos de las empresas, de los bonos del gobierno de los Estados Unidos a largo plazo, y obviamente los certificados de tesorería a 3 meses, pero principalmente lo que uno observa, muchachos, principalmente en esta variable que en términos generales pareciera como un electrocardiograma, es que el comportamiento de estos activos financieros en el tiempo es muy variable. ¿Qué determina que el comportamiento de esos activos financieros sea muy variable? Pues prácticamente la evolución o el comportamiento de las tasas de interés. Esa evolución o comportamiento de las tasas de interés en el mercado genera obviamente efectos sobre el mercado de los bonos y sobre el mercado de diferentes activos financieros. En ese orden de ideas, haciendo esa contextualización, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente: el mercado de valores. En el mercado de valores, por lo tanto, ahí nos vamos a referir a una acción que representa una participación en la propiedad de una corporación, una empresa. Es un valor que representa un derecho sobre las utilidades y los activos de la corporación. Entendiendo entonces que el mercado de valores hace referencia al precio de una acción, y una acción es la representación de las utilidades o de los activos de una empresa. Por lo tanto, me preguntan que ¿por qué es relevante estudiar las instituciones financieras y obviamente la banca en una asignatura que se llama comportamiento monetario? Pues obviamente hay unos intermediarios financieros que se refieren a aquellas instituciones que toman en préstamo fondo de personas que han ahorrado durante un determinado tiempo y a su vez realizan préstamos a otros. ¿A cuáles otros? Como bancos que aceptan esos depósitos y hacen esos préstamos, o otras instituciones financieras como compañías aseguradoras, fondos de inversión, compañías de finanzas y bancos de inversión. Además, es importante estudiar
esas instituciones financieras y la banca, porque obviamente eso está asociado a la innovación financiera, que se refiere al desarrollo de nuevos productos y servicios financieros. Dicha situación, como lo expresa ahí, puede ser una importante fuerza benéfica al volver más eficiente el sistema financiero. Entonces, a medida que las economías gradualmente en el tiempo se van desarrollando y adquiriendo mayores tasas de crecimiento económico y con ello mayores condiciones de desarrollo económico, es decir, pasar de economías de en vías de desarrollo a economías emergentes y a economías ya desarrolladas, pues obviamente eso se asocia a que se produzca todas esas innovaciones financieras para que con base en esas innovaciones financieras, los agentes económicos al momento de necesitar recursos financieros, pues obviamente utilicen esas innovaciones financieras para poder financiar sus inversiones. Pregunta, muchachos, comentarios, dudas, no sé, aportes. Profe, una pregunta. ¿A esos intermediarios financieros ingresarían los fondos de cesantías? Obviamente también, porque es que las cesantías, como lo expresa el compañero, se utilizan para dos aspectos, ¿no? Para cuando, o por motivos obviamente de desempleo, utilizamos las cesantías y también utilizamos las cesantías para motivos de estudio, ¿ya? Y obviamente ahí esos fondos de cesantías también se le considera como un intermediario financiero. Es decir, hay una cantidad de intermediarios financieros que utilizan todos los ahorros de los ahorradores para poder, con base en esos ahorros de los ahorradores, generar muchas innovaciones financieras para que con ello, con base en esas innovaciones financieras, los agentes económicos puedan adquirir esos recursos monetarios, ¿ok? Digamos, con una mayor facilidad. Pero a medida que el país genera mejores condiciones de crecimiento y desarrollo económico, eso está asociado a una mayor innovación financiera. No sé si me hago entender, muchachos. Sí, profe. Sí, Ok, profe. dale, dale. ¿Alguien tiene algún comentario, algún aporte? No sé. Ahí está. Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, dice lo siguiente. Dice, ok, ustedes miren el siguiente grafiquito como para ir de alguna manera entendiendo, haciendo este preámbulo de esa asignatura de comportamiento monetario. Profe, disculpe, no lo veo bien. ¿Solo soy yo? No, yo la No, parece envié. como un mocho. Se ve eso, no se ve toda la imagen. No sé, vamos a ver. Ahí la amplié ya. Está toda, o sea, en mi imagen de mi computador está toda 100%. Ay, No sé, usted me comentará. La- ¿Mejoró? no la vi Profe, toda. No sé. profe, déjelo mejor sin presentar, o sea, que no salga como la diapositiva, sino los cuadritos. No sé, Porque cuando ahí. se la pone eso así, ahí está porque cuando bien. la Ujú. presenta no se ve bien. Se corta. Cuando la presento no se ve bien. Entonces es Sí, mejor está como mocha. dar la clase sin presentar. ¿Estoy bien así? No, profe, así como está en este momento está bien. Sin Ah, presentando es cuando usted le da ya los libritos que sale como la diapositiva más grande. sí. Entonces así no, así como está en este momento. Ok. Ok. Bueno, ahí está mejor.
Sí, profe. Sí, profe, porque se ve completa. Sí, señor. Sí, profe, está bien. Me imagino que usted lo que busca es ampliar la imagen, pero cuando usted la amplía, entonces alcanza a mocharle un pedacito. Eso es lo que creo que le pasa a la compañera. Ya. Bueno, le estamos buscando al comba al palo, todo bien, pero ustedes me dirán y yo me adecuo. Miren, esa figura 2 me dice que es precios de las acciones medidos con el promedio industrial Dow Jones durante 1950 al 2011. ¿Alguna pregunta? No, no, señor. ¿Qué es el Dow Jones? Es como la moneda de Japón, algo así, o la acción de Japón. No, ¿qué es el Dow Jones? Pues por ahora les digo, muchachos, ¿alguna pregunta? No, señor. ¿Qué es el Dow Jones? ¿Qué creen que será el Dow Jones? Es que yo he escuchado ese término, pero es que no sé si es en la bolsa o es algo de Tokio, no sé. Pues, profe, aquí dice que es un índice bursátil. Efectivamente, bueno, lo que digas en Google, bien, hay que buscar la herramienta. Mira, como obviamente una de las bolsas de valores más grandes del mundo es la bolsa de Nueva York, la Wall Street. En la Wall Street hay una cantidad de empresas que buscan financiar de alguna manera sus inversiones y colocan obviamente esas empresas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces se diseñan diferentes indicadores bursátiles. Uno de esos indicadores bursátiles se le bautizó con el nombre de Dow Jones. Por lo tanto, ese indicador bursátil que representa el precio de las acciones de las empresas estadounidenses y que esas empresas estadounidenses se concentran o se refieren o tienen una actividad industrial. Es decir, que ahí en ese indicador Dow Jones está todas las empresas del sector industrial estadounidense. ¿Ya me hice entender, muchachos? Sí, señor. Cuando uno observa esta grafiquita del precio de las acciones Dow Jones del sector industrial de la economía estadounidense, usted mira que después de más o menos 1990, el precio de las acciones del sector industrial, y lo vamos a simplificar, todo ese precio de las acciones en un índice llamado Dow Jones. Y usted observa que después de 1990, todo el precio de las acciones generalmente fue incrementándose gradualmente en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si tu actividad laboral es realizar inversiones, compra y venta de acciones, pues compras aquí para vender acá. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Igualmente, Sí. igualmente, cuando uno mira el comportamiento de este índice en el tiempo, pues hay momentos que este índice cae, vuelve y se reactiva, y vuelve y cae, y vuelve y se reactiva. Por lo tanto, puede haber muchos factores que expliquen el por qué el comportamiento de este índice en este determinado tiempo, por qué se incrementa el comportamiento de este índice en este determinado tiempo y por qué cae este índice Dow Jones que representa toda la industria estadounidense en este determinado tiempo. ¿Ya? Recuerden que, como los mencioné ahora, estamos aquí refiriéndonos al mercado de valores.
Dentro del mercado de valores están las acciones. Y las acciones son la representación de las utilidades de todas las empresas o de una empresa en particular. En ese orden de ideas, muchachos, entonces, un nuevo término e importante en este curso de comportamiento monetario, ¿ya? En el mercado de valores, el índice Dow Jones. Por lo tanto, pues, generalmente, siempre nos estamos enfrentando a crisis financieras. Generalmente, en la historia económica mundial, las crisis financieras se han generado por efectos especulativos. Cuando nosotros como agentes económicos especulamos constantemente, pues eso genera crisis económica. Eso pasa mucho, y eso pasó también, donde fue que escuché hace poco pasó eso, ¿no? Que especularon una compañía muy pequeña. De unos videojuegos. Los jóvenes. De unos videojuegos. Eso, sí. Eso fue lo que pasó, ¿cierto? Especulan y hacen que los precios bajen para comprar barato y luego venden. Y luego venden y bueno, y quiebran la empresa, la quiebran. Las utilidades de la empresa llegan a cero, ¿cierto? Y hacen quebrar la empresa y después sube el precio de la acción y compran y son los mismos que hacen quebrar la empresa que hacen reactivar la empresa. ¿Sí me hago entender? Pero esa gente es una experta en eso ya, ¿no? Profe, una pregunta, ¿se podría decir que con el coronavirus de pronto pasó lo mismo en el momento en que salió? Efectivamente, pues claro, compañeros, esto todos estamos viviendo unas crisis financieras. Pero la principal, pues no sé, muchas teorías que hablan de eso, ¿no? Y pues que es sintético y que el coronavirus se creó, o sea, no es algo que nació, sino que fue, o sea, que es natural, sino es creado, y que se creó fue precisamente para eso, para quebrar empresas, para comprar empresas a precio de huevo, que creo que fue lo que pasó en el Oriente, medio, no sé. Bueno, todo es probable en la vida, ¿no? Todo es probable en la vida. Pero bueno, creo que partamos de lo siguiente. Generalmente las crisis financieras se producen por una alta especulación, ¿ya? Al generarse una alta especulación, genera un efecto burbuja sobre algún activo financiero. Como genera un efecto burbuja sobre algún activo financiero, esa burbuja en algún momento estalla. Y cuando la burbuja estalla, los activos financieros comienzan a perder valor. ¿Sí? Cuando pierden valor, entonces los activos financieros, generalmente las economías entran en crisis financieras. ¿Ya? Como lo expresa ahí, compañero, dice, y ya tocó el tema coronavirus, es que las crisis financieras generalmente, obviamente, son grandes perturbaciones en los mercados financieros que se caracterizan por fuertes caídas en el precio de las acciones, ¿ok? Así como por el fracaso de muchas empresas financieras y no financieras. Entonces, cuando hay un efecto de especulación, pues obviamente genera un aumento excesivo de algunos activos financieros, pero cuando estalla la burbujita, generalmente vienen las crisis financieras. En el caso del coronavirus, muchachos, pues obviamente no hay nada determinado. Sabemos que es zoonótico, pero en estos días con un compañero de trabajo, filosofando, por así decirlo, pensábamos, o sea, un virus muy exclusivo, ¿no? ¿Por qué? Tiene una alta mortalidad en la población de mayor de 60 años. Tiene una alta mortalidad aquellos que padecen de alguna vitamina D o algo así, si no estoy mal.
tiene una alta mortalidad sobre un grupo sanguíneo en específico, ¿ya? Y en hombres. Y acabo de ver una noticia. No sé, no puede ser, pues no sé qué tan casual es en hombres casados. Entonces no sé qué tan exclusivo puede ser que un virus genere una mayor concentración de mortalidad con base en esos aspectos. ¿Sí me hago entender, compañeros? Profe, hago una Profe, pregunta. como por ejemplo, a mí me pasó algo súper raro, Sí, ya que está hablando de ese tema. sí. Casi el 80% de mi entorno le dio COVID y yo me hice la prueba, a mí no me dio. Es más, el año pasado no tuve ni siquiera un síntoma de gripe. Sí. Y yo Ajá. digo, pero si tuve contacto directo con esas personas, ¿cómo no puedo dar? No, me quedé en Bueno, shock. no sé si de pronto, a ver, no sé si existe la suerte, ¿no? No sé si Puede existe ser. la suerte, ¿ya? Es que existen días de contagio. Por ejemplo, yo estuve contagiada y mi No, mamá no se contagió. O sea, en los días que yo me di cuenta, eran los días que no era mi pico de contagio, porque son 10 días de contagio, pero en esos 10 días tú tienes unos días que eres más contagioso que otros. Ujú. Entonces, el día que yo me di cuenta, esos días yo no era contagiosa. Uno viene a ser contagioso entre los 3 primeros días y los 3 últimos días. Bueno, bueno. igual depende del sistema inmune de las personas. Sí, hay muchos factores que determinan eso, ¿no? Sino que lo que yo quiero decir por lo que me expresó ahorita el compañero es que pues hay muchas teorías, pero que ninguna teoría está comprobada, ¿no? Y una de esas teorías es que el virus sí es zoonótico, pero que es muy altamente probable que el virus sea creado. Entonces, que se forman esas, digamos, teorías conspiratorias, pero cuando uno comienza como a analizar las características que tiene el virus sobre la población, pareciese que el virus fuera muy selectivo. Entonces, cuando el virus es muy selectivo, pareciese que no fuera desarrollado o sea, sí es zoonótico, pero ¿qué tan un virus zoonótico puede ser tan selectivo? ¿Me hago entender? Sí, claro. De hecho, profe, hay otra de las especulaciones que dicen que eso es para atacar el régimen pensional, ¿no? Bueno, Para favorecerlos a ellos. claro, porque dice que ataca más de mayores de 60 años, porque tienen las mayores condiciones desfavorables de salud, lo que implica que además de ello, todos los gobiernos estaban viviendo una crisis pensional o están viviendo una crisis pensional. ¿Por qué? Porque es que la gente está viviendo más, ¿ya? La esperanza de vida está ya casi en 80 años o más. Entonces, como las personas están viviendo más por consecuencia de los avances tecnológicos en la salud y por consecuencia también de los buenos hábitos, pues eso obviamente genera a los gobiernos constantemente que buscar recursos económicos para poder garantizar el pago de pensiones. Todo por el aumento de la esperanza de vida. Entonces, cuando uno asocia todo ese tipo de variables, pues ya comienza uno a pensar o analizar que pareciese que el virus no fuera tan zoonótico. Sí es zoonótico, pero pareciese que fuera más creado por ser tan selectivo. ¿Sí, muchachos? No sé, ¿alguien tiene alguna reflexión, algún comentario? ¿No?
No, Profe, yo tengo una pregunta. Cuando hacen esas especulaciones como para perjudicar a una empresa, por lo menos lo que le pasó a Varia tiempo atrás sobre lo del pony muerto ese, que le dijeron que había caído un muerto en un tanque. Ah, Esas estadísticas que yo estuve leyendo del índice de ventas, las pérdidas de esa empresa fueron millonarias. O sea, eso lo hacen la misma empresa por lo que usted decía ahora, para luego, no sé, tener un mejor porcentaje de ganancia o eso lo hace gente inescrupulosa en la calle para no, es que perjudicar. lo que pasa, compañero, es que siempre estamos como el libre mercado, en el libre mercado, la esencia del libre mercado es la competencia. Y como la esencia del libre mercado es la competencia, siempre se da las guerras comerciales, ¿no? Y las guerras comerciales se concentran principalmente en aquellas estructuras de mercado que son dominantes, como por ejemplo, estructuras de mercado monopólicas o estructuras de mercado oligopólicas. Entonces se generan las guerras comerciales. De por sí, cuando antes de venir la pandemia, el coronavirus, China comenzó a gran paso de pie gigante, ¿no? De por sí, cuando uno mira unos datos de cuánto se demoró China para tener los resultados económicos de tasas de crecimiento económico por encima del 8% y condiciones muy favorables de desarrollo económico, prácticamente China se demoró 100 años para tener los resultados de ahora. Recuerden que se generó una alta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿ya? Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China se concentró principalmente, obviamente, en el aumento de los impuestos arancelarios sobre las importaciones. Un gran golpe que dio en ese momento Donald Trump en la presidencia china fue el haberle eliminado, por así decirlo, la utilización del sistema Android a una empresa que le estaba quitando mucho mercado a Apple, que era Huawei. ¿Ya? Al haber eliminado, digamos, la utilización de ese sistema operativo, pues parte de la guerra comercial puede ser, no está comprobada, pero puede ser que China haya elaborado dicho virus con el fin de poder generar una mayor participación en sus ganancias y utilidades en la venta de respiradores, en la venta de tapabocas y demás. Entonces, muy altamente probable, pero no está determinado, de que el virus también tenga esa connotación, derivado de la guerra comercial con los Estados Unidos. No sé, mucha, ¿algún comentario, alguna pregunta? No sé. O algo parecido, no sé. ¿No? Bueno. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, dice que la evidencia sugiere que el dinero tiene un importante papel, obviamente, en la generación de los ciclos de los negocios. Cuando las economías están en momentos de recesión económica, que es decir, una caída de la producción y a ello una caída en la demanda, y también reflejándose en unas altas tasas de desempleo, pues es lo que estamos actualmente viviendo, una gran crisis financiera ocasionado por una pandemia, pero entonces ahí está, digamos, la coyuntura. ¿Cómo logramos reactivar la economía, cierto? Con esta complejidad que estamos viviendo actualmente. Igualmente, pues también hay momentos de expansión económica
que ya es una alta recuperación del ciclo económico, una alta demanda de bienes y servicios, una recuperación del Producto Interno Bruto y por lo tanto, pues estamos en la época de vacas gordas. La teoría monetaria relaciona la cantidad de dinero y la política monetaria ante los cambios de la actividad económica agregada y el nivel de precios. Entonces, para tener en cuenta este aspecto, que esta política monetaria, obviamente, en el mercado de capitales juega un papel determinante, ¿sí? Porque, de alguna manera, el valor del dinero cambia en el tiempo. Como el valor del dinero cambia en el tiempo, pues obviamente eso genera que el Banco Central de cada país, en el caso del Banco de la República, pues tiene que aplicar ciertas políticas monetarias para mantener el poder adquisitivo en el país. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, pues el nivel de precios agregado es el precio promedio de los bienes y servicios en una economía. Recuerden que, además, cuando aumentan los precios de los bienes y servicios de manera excesiva, se le conoce con el efecto de la inflación. Por eso es que la inflación genera que cambie el valor del dinero en el tiempo. Un aumento continuo del nivel de precios, se le conoce como un efecto inflacionario, afecta obviamente a los individuos, a las empresas y al gobierno. En otras palabras, ninguno está protegido ante la inflación. La inflación nos afecta a todos. Dice que los datos muestran un vínculo entre la oferta de dinero y la inflación. La oferta de dinero hace referencia al Banco Central de cada país. En este caso es el Banco de la República. Y la oferta de dinero se representa en la cantidad, por ejemplo, de monedas y billetes que circulan en la economía. Y de alguna manera hay una vinculación muy alta entre la cantidad de dinero que circula en la economía y la inflación. Por lo tanto, observando esta gráfica, entre el crecimiento del dinero y el ciclo de los negocios, cuando uno observa en este eje, muchachos, la tasa de crecimiento del dinero, es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía en un tiempo determinado en el tiempo, durante 1950 a 2010, uno observa que hay momentos determinados que hay mucho dinero circulando en la economía, por encima de tasas de crecimiento del dinero por encima del 10%. Genera efectos inflacionarios, de igual manera como el principal objetivo de la política monetaria es controlar la inflación, pues debe utilizar las herramientas de la política monetaria para reducir la cantidad de dinero circulando en la economía para que con ello reduzca la inflación. Y en términos generales, hay momentos que ya la tasa de crecimiento del dinero ya tiende a cero, pero nunca va a ser cero, sino que tiende a cero. De igual manera, se utilizan las diferentes herramientas de la política monetaria por el Banco Central de cada país para imprimir más monedas y billetes en el mercado y con ello un aumento de la tasa de crecimiento del dinero a través del tiempo. Por eso es que existe una alta vinculación entre la cantidad de dinero que circula en la economía representada en monedas y billetes y la inflación. En el siguiente gráfico, uno observa, muchachos, de igual manera el nivel de precios agregados y la oferta monetaria. Esta línea negra más oscura, por así decirlo, representa la oferta monetaria.
durante 1950-2010 en la economía estadounidense. Uno observa que el Banco Central o la Reserva Federal de los Estados Unidos gradualmente en el tiempo comienza a aumentar la oferta de dinero. Al aumentar la oferta de dinero, obviamente, el nivel de precios de la economía también tiende a incrementarse. De alguna manera, existe una alta vinculación o una alta relación, vuelvo y repito, entre la cantidad de dinero que circula en la economía y los niveles de inflación. En ese orden de ideas, en dicho gráfico, uno observa, muchachos, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del dinero. Es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía representada en monedas sin billetes. Si ustedes observan aquí donde yo estoy apuntando, es Colombia. En Colombia estamos más o menos entre una inflación entre el 5 y más o menos 6%. Pero obviamente esa inflación aquí en este momento está asociada a la cantidad de dinero que circula en la economía. Nunca se puede resolver, digamos, resolver el problema de la inflación imprimiendo más dinero a la economía. No, porque se ha visto que en la evidencia histórica que los niveles de inflación se incrementan de manera excesiva cuando el país imprime más monedas y billetes en la economía. Cuando el Banco Central de cada país utiliza dicha estrategia, es una estrategia muy errada para controlar la inflación. Entonces aquí estamos relacionando en este gráfico la tasa de la inflación y el crecimiento del dinero en el tiempo. Uno observa, por ejemplo, países con bajas tasas de inflación y menor cantidad de dinero circulando en la economía. De alguna manera se puede definir que dicho comportamiento es relativamente una buena estrategia de política monetaria porque una baja inflación que sea baja y estable en el tiempo, pues permite a que los agentes económicos tengan una mejor condición de bienestar, porque le permite adquirir los bienes y servicios que necesita satisfacer para poder maximizar su función de bienestar a menores precios. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues obviamente existe una relación entre la tasa de interés y la cantidad de dinero que circula en la economía. La tasa de interés son el precio del dinero. Por eso el precio implícito del dinero es la tasa de interés. Antes de 1980, la tasa de crecimiento del dinero, la tasa de interés de los bonos de la tesorería del gobierno a largo plazo se encontraban pues estrechamente relacionadas. Desde entonces, la relación es menos clara, aunque la tasa de crecimiento del dinero es todavía un determinante importante de la tasa de interés. En otras palabras, a mayor circulación de dinero representado en monedas y billetes, pues menor tasa de interés. Y cuando hay menor dinero circulando en la economía, mayor tasa de interés. Por eso es que la tasa de interés juega un papel determinante en la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Alguna pregunta, muchachos? No sé, para tomar agüita, algún comentario, aporte. Yo tengo una pregunta. En la gráfica que estaba mostrando de los años de 1800 a 2010. ¿Cuál será? ¿Esta? Y que baja. Cuando se da escasez de dinero en el mercado, tiene tanta baja, si viene con unos promedios regulares y después se dispara la línea hacia abajo.
Eso en el Pero, mercado, porque una ¿cuál más atrás. gráfica? Voy a ver. ¿Esta? La siguiente, profe, el monero, el dinero. Esa. ¿Esta? Bueno, aquí, profe, sí, aquí vemos que, pues, es que viene con un comportamiento similar, la que estaba ahí. En 1995 tiene, pues, una baja bastante deplorable. Pues ahí se genera que hay una escasez de dinero en el mercado. Claro, lo que pasa es que, bueno, sigue con tu idea para poderte explicar. Dime. Y entonces, Sí, entonces yo quería saber por qué ese comportamiento así tan drástico en ese año y por qué se genera tanta escasez de dinero, pues, en un determinado tiempo. ok. Voy a lo siguiente. No es que el Banco Central de cada país, en el caso de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, o en el caso colombiano, que es el Banco de la República, para poder generar digamos, una escasez de dinero y con eso poder controlar la inflación, no es que vaya a producir menos monedas y billetes y sacarlo a circulación, no, sino que dependiendo del ciclo económico que se presente en la economía, pues el Banco Central de cada país debe aplicar una política monetaria acorde al ciclo económico. Por lo tanto, cuando el crecimiento del dinero es un crecimiento muy excesivo y esa situación genera un efecto inflacionario, pues la inflación comienza a jugar un problema en la economía. ¿Por qué? Porque genera una pérdida en el poder adquisitivo. Como genera una pérdida en el poder adquisitivo, pues eso produce una reducción del bienestar. Como produce una reducción del bienestar, por lo tanto, de alguna manera, el Banco Central de cada país utiliza sus herramientas de política monetaria para poder controlar la inflación y al controlar la inflación, pues va a permitir de alguna manera que los agentes económicos puedan adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios y con ello poder mejorar su función de bienestar. ¿Ya? Entonces, es muy altamente probable que esta caída sea por consecuencia de que anteriormente la economía estaba viviendo un efecto inflacionario. Y como hay un efecto inflacionario, la inflación perjudica obviamente el bienestar de la población por el aumento excesivo de los bienes y servicios. Y con ello, el Banco Central de cada país debe aplicar una política monetaria, que generalmente eso lo vamos a ver, pero lo adelanto, que sería una política monetaria restrictiva, que es el aumento de las tasas de interés del mercado para poder disminuir la demanda de dinero, sea para demandar dinero para crédito de consumo o para crédito de inversión. Y como hay un aumento de las tasas de interés con el fin de controlar la inflación, dicha situación genera que el crecimiento del dinero en el tiempo se reduzca con el fin de controlar la inflación. ¿Sí me hago entender? O sea que en términos de las palabras que usted dice, profe, esa caída beneficia a la población. Claro, porque de alguna manera una inflación, si no se controla, pues genera una pérdida en el poder adquisitivo de los individuos, ¿ya? Lo que en alguna manera, si no se controla, pues un salario mínimo o un mínimo de salario ya no va a alcanzar para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que veníamos comprando anteriormente. Lo que dicha situación deteriora nuestra calidad de vida. ¿Sí me hago entender? Listo, profe. Gracias. Pero me hice entender, no sé, ¿sí? Sí, profe, sí. Dale, bueno, con gusto. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, bueno, dice lo siguiente. Voy a adelantar un poquito, muchachos, por cuestiones de tiempo. ¿Listo? Ahí donde en esta asignatura, bueno, hay que entender muy bien
aspectos muy relevantes dentro de la política económica o dentro de la economía, que es las diferentes políticas económicas como la fiscal y la monetaria. Pues la monetaria la aplica el Banco Central de cada país. Para Estados Unidos la Reserva Federal y para Colombia, como lo mencioné anteriormente, es el Banco de la República. Política monetaria es la administración de la oferta de dinero y las tasas de interés. En Estados Unidos la realiza el sistema de Reserva Federal, la Fed. Y la política fiscal involucra decisiones acerca del gasto del gobierno y los impuestos. Por lo tanto, hay momentos que el gobierno puede entrar en un déficit fiscal, que es un exceso de gasto del gobierno sobre los ingresos. Y puede en un momento también percibir superávit fiscales. Surge cuando los ingresos fiscales del gobierno están por encima de sus gastos. Y por lo tanto, el gobierno, cuando tiene dichas situaciones, debe financiar cualquier déficit solicitando préstamo. ¿Sí? Entonces, actualmente, pues el gobierno, la única manera de poder salir de esta coyuntura que estamos viendo actualmente es con la intervención del Estado. El Estado tiene que entrar a intervenir de una manera muy potente, por así decirlo, realizando alto gasto público. Pero en algún momento los recursos del Estado no alcanzan y tiene que pedir prestado para poder financiar su déficit fiscal. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, cuando uno observa esta gráfica, pues miren que el comportamiento del déficit fiscal en la economía estadounidense generalmente se ha concentrado más en un alto déficit fiscal y en un periodo de año muy corto ha obtenido un superávit fiscal, pero igualmente un alto déficit fiscal, lo que implica que los gastos del Estado son mayores a los ingresos, pero al gobierno no tener recursos para poder financiar sus gastos, pues obviamente debe pedir prestado al sistema financiero recursos monetarios para poder financiar su déficit fiscal. En ese orden de ideas, por lo tanto, ya hablamos de este mercado, que es muy relevante, que es el mercado de divisas. Es donde los fondos se convierten de una moneda a otra. El tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro. Y el mercado de divisas determina el tipo de cambio. Como ustedes ya lo saben, todo mercado está compuesto por dos elementos que permiten que el mercado trabaje: la oferta y la demanda. Profe, discúlpame una pregunta con respecto a la gráfica anterior, la diapositiva 18, la del superávit, la del déficit. O sea, ¿es recomendable en un país que tenga superávit en vez de déficit? Es lo ideal, ¿no? Pero es ¿O debe ideal. ser lineal? No, nunca, nunca va a haber una igualdad entre que el déficit y el superávit sea igual a cero. ¿Me hago entender? Con el déficit el país se va a endeudar, ¿no? Según lo que entiendo. Claro, le toca ¿Y con el endeudar. superávit? No tiene necesidad de endeudarse porque le da capacidad de ahorro. Listo, profe. Ya. Esa era la duda que tenía. Dale, con gusto. Gracias, profe. Pero cuando Colombia nunca va a tener un superávit. Jamás, muy difícilmente, y mucho menos la gran mayoría de las economías, el déficit va a ser en una menor y en una mayor magnitud. Y esa mayor magnitud del déficit la va a vivir las economías latinoamericanas. ¿Ya? ¿Por qué?
porque en algún momento tiene que pedir prestado al Banco de la República, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los diferentes bancos, buscar recursos monetarios para poder financiar sus gastos, porque los impuestos no les alcanza. Nada más con el valor de nuestra moneda frente a las demás, con eso basta. Cristian, te escucho lejísimos. Que nada más con el valor de nuestra moneda frente a las demás, con eso basta. Ah, ok, gracias. Sí, señor, también. Pero la cuestión es que, mira, una situación de pandemia que el Estado tiene que constantemente estar gastando, ¿sí? Entonces, nomás, imagínense en la compra de las vacunas, ¿no? Creo que muchos de los lotes que han comprado de vacunas no han sido por consecuencia de recursos propios. Tengo que haber pedido el gobierno préstamo a la banca comercial para poder comprar esos lotes de vacunas. ¿Ya? Y cuando gradualmente comencemos a vacunar a la población por medio de esas fases, ¿cierto? La fase 1, la fase 2 y así sucesivamente, el gobierno va a entrar en un alto déficit, que la única manera de poder reducir ese déficit es incrementando impuestos. No hay más. ¿Ya? Entonces, esperemos el totazo. ¿Listo, muchachos? A pagar más impuestos. ¿Ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, en el mercado de divisas, obviamente, ahí, como lo mencioné anteriormente, pues existen dos elementos que permiten que el mercado trabaje, la oferta y la demanda de divisas, ¿ya? Por lo tanto, uno observa aquí el tipo del cambio del dólar estadounidense, ¿ya? Y uno observa aquí el tipo de cambio del dólar estadounidense, que hay momentos que el dólar estadounidense se aprecia en el mercado, porque de pronto hay muchos aspectos macroeconómicos que generan esas apreciaciones del tipo del cambio del dólar estadounidense, como hay momentos que se genera una depreciación del tipo de cambio. Eso genera pros y contras en las economías globalizadas, ¿no? Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, el sistema financiero internacional dice que en todo el mundo los mercados se están volviendo cada vez más integrados. El sistema financiero internacional tiene gran impacto sobre obviamente la economía nacionales, como por ejemplo, cómo la decisión de un país por fijar un tipo de cambio afecta su política monetaria, cuál es el impacto de los controles de capital sobre los sistemas financieros nacionales y el desempeño de la economía, y qué papel deberían jugar las instituciones financieras institucionales como el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional se originó después de la Segunda Guerra Mundial y es con el fin de generar una banca supranacional para que cuando los países generan altos déficits fiscales, pues el Fondo Monetario juega las veces de bombero, por así decirlo, que en momentos de recesiones económicas y si los gobiernos no tienen los ingresos para asumir sus gastos, tienen que acercarse al sistema financiero internacional, como el Fondo Monetario Internacional, a pedir recursos financieros para poder apagar el incendio, por así decirlo. ¿Ok? Por último, muchachos, pues vamos a mostrarle así rápidamente una grafiquita, pero es esta la que quería mostrarle mejor. Es la tasa de intervención de la política monetaria en Colombia. El Banco de la República, que es la autoridad monetaria, tiene una herramienta para poder controlar el sistema financiero, que es su tasa de intervención. Con base en la tasa de intervención,
genera un cambio en todo el sistema financiero, pero esa tasa de intervención, ese cambio de la tasa de intervención está en función del ciclo económico que se vive a la economía. En ciclos económicos de auge, de expansión económica, que es muy altamente probable haya altas tasas de crecimiento del dinero y haya mucho dinero circulando en la economía, el Banco de la República incremente sus tasas de intervención para poder controlar la inflación. ¿Ya? Pero en momentos de que la economía esté presentando ya ciclos de recesión económica y de presión económica, que es una caída del PIB y una caída de la demanda, y igualmente una caída en la confianza del consumidor, el Banco de la República pues debe utilizar esta herramienta, su tasa de intervención, para poder reactivar la actividad económica y que el costo de los créditos para los agentes económicos sea lo más barato posible, ¿ya? Miren que actualmente en enero del 2021 la tasa de intervención está entre el 1 y 2%, ¿ya? Lo que implica que los bancos prestan dinero para crédito para vivienda, crédito para consumo, para carro, para inversiones, no por encima de la tasa de intervención que establece el Banco de la República. El gran problema de la coyuntura, ¿cuál es? Que así me reduzca la tasa de intervención a cero, puede ser que los agentes económicos no tengan ni siquiera incentivos de pedir crédito al sistema financieros a una tasa de intervención de cero. ¿Por qué? Por la alta incertidumbre que estamos viviendo actualmente. ¿Ya? Eso, hay un término económico muy especial por eso, para ese tipo de situaciones. Se llama la trampa de la iliquidez. Te presto dinero, pero ¿cómo te pago? No tengo empleo, no estoy produciendo. Pero te lo presto y no te cobro interés. Sí, pero ¿cómo hago? No tengo empleo. ¿Cómo te pago? ¿Sí? ¿Sí me hago entender con la idea o no, muchachos? Con lo Sí, que quiero señor. transmitir. De hecho, profe, los bancos hoy por hoy están pidiendo una cantidad de requisitos para dar una solicitud de préstamo y fuera de eso, si te lo aprueban, te anexan un poco de créditos ahí de seguros adicionales, que eso pues obviamente el interés se te va a aumentar de un 1,8 a por ahí un 3,5, por ahí más o menos. Está Claro, complejo. pero las empresas lo que menos quieren es endeudarse en una coyuntura de alta incertidumbre. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces, como lo que menos los que menos quieren es endeudarse, genera lo que se le conoce con la trampa de la iliquidez. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿me hice entender la clase de hoy? Esta pequeña introducción por así para irnos introduciendo ya a mercado de capitales, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender? Sí, profe, sí. Sí, profe, sí. Sí. Ok. Sí, Bueno, bajar de compartir y ya les comparto una cosita, muchachos. Denme un momento, por favor. Profe, ¿usted va a subir las diapositivas? Sí, yo la subo a Q10. Ah, listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Denme un momento. Un momento, muchachos. Ya les digo qué es. Un poquito de paciencia, ya terminamos. Actívate, actívate. Ya voy, muchachos. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Momento. Ya les va a cargar, ya les va a cargar. Paciencia. Ya va, ya va, ya va. Ya va.
¿Ya lo descargó? Sí, profe. No, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, ¿es un taller? Sí. Ya, es un pequeño taller para que por favor lo desarrollen en parejas y para que me lo entreguen de hoy en 8 y me lo envíen a mi correo institucional. Dice lo siguiente, vamos a leer algunas preguntas, muchachos. Dice lo siguiente. Primero, ¿cuáles son los otros intermediarios financieros importantes a la economía, además de los bancos? Cuando la tasa de interés disminuye, ¿cómo podrían las empresas y los consumidores cambiar su comportamiento económico? ¿Por qué los administradores de instituciones financieras se preocupan tanto por las actividades del sistema de la Reserva Federal, por ejemplo, el Banco de la República? ¿Cómo afecta una caída del valor del peso colombiano a los consumidores en Colombia? ¿Cómo afecta un aumento en el valor del dólar estadounidense a las empresas colombianas? Con base en la figura 8, ¿en cuáles años habría elegido visitar el Gran Cañón de Arizona en vez de la Torre de Eiffel? La Torre de Londres, perdón. Miren la grafiquita, que es el tipo de cambio del dólar estadounidense. Con base en esta grafiquita, pues dígame en qué años usted habría tomado mejor la decisión de visitar el Gran Cañón en vez de la Torre de Londres. ¿Sí? Séptima y última. Cuando el dólar vale más en relación con otras monedas de otros países, usted tiene más probabilidad de comprar jeans de producción estadounidense o fabricados en otros países. Las compañías estadounidenses que fabrican jeans están más felices cuando el dólar está fuerte o cuando está débil. ¿Y qué dice la compañía estadounidense que está en el negocio de la importación de jeans hacia Estados Unidos? Entonces, muchachos, es un pequeño taller para poder fortalecer y potencializar lo que vimos en la clase de hoy. Este taller lo subo ya, yo creo que más tarde o el día de mañana a la plataforma Q10. Cuando ya lo suba a la plataforma Q10, compañeros, yo les aviso, obviamente, pues por medio del grupo de WhatsApp para que lo comiencen a desarrollar. De igual manera, pues si tienen alguna duda, en alguna pregunta y yo los pueda orientar, pues me dicen qué duda tienen y yo con mucho gusto los oriento mediante un correo electrónico o mediante el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bueno, señor. Listo, profe. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿No? Profe, pues yo la verdad con unas duditas, pero solucionables. De pronto ya subiendo la diapositiva las miro más detalladamente en Bueno, las gráficas. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Pues ya cuando tengamos la cabeza más fría, porque yo sé que ya estamos algo cansados, pues con mucho gusto. ¿Listo? Listo, profe, sí. Profe, ¿esta clase dónde queda guardada? Yo la voy a colocar, apenas la suba y quedan lesiones. Tengo que lesiones. Ahí yo la subo. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchachos, no siendo más, bueno, si no hay más preguntas ni comentarios. Profe, que tengo una pregunta. Esas digamos, las clases que quedan grabadas se graban en el Q10, ¿verdad? ¿Esas ahí se pueden descargar o...? Sí, no, sí, lo que pasa es que yo tengo mi canal de YouTube y cuando ya me descargue el archivo MP4, yo lo subo a mi canal de YouTube y yo lo que comparto es el enlace del canal de YouTube, de la clase. Ya. Listo, ¿Ya? profe, gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no hay duda, muchachos, pues bueno, gracias por la asistencia y nada, nos vemos el próximo lunes para comenzar ya un poco más, con mayor profundidad la asignatura
y si tienen alguna duda al respecto me comentan, ¿listo? Profe, una pregunta, el libro que usted dijo que podíamos encontrar en San Google. Sí, ¿cómo es que se llama? Es banca, dinero, finanzas. Sí, cuando quieran yo lo puedo subir, si no sé qué tanto pese, ahí en la plataforma Cuyes porque lo tengo en PDF. Si la ya. ¿Ya? Entonces yo con mucho gusto lo subo a la plataforma Cuyes, pero todo depende de cuánto me pese. ¿Ya? Bueno, profe. Pero con mucho gusto. Pero si me envía un correo a mi correo institucional, yo se lo puedo compartir. Bueno, sí, entonces yo le envío el correo. Ahí también se encuentra pues todo lo relacionado con el tema que vio hoy. Sí, ahí está todo relacionado. Bueno, entonces yo le envío el correo, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, listo, muchachos. Muchas gracias por la asistencia y nada. Feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Bueno, profe, que tenga buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.